Bueno, es lo que nosotros todos nos preguntamos en general, porque baja el combustible a nivel internacional por lo que ha sucedido de la caída de los precios del barril de crudo y aquí pues no vemos los resultados que esperaríamos. Está obligado el gobierno y la Comisión Administradora de Petróleo a explicarnos. Por eso es que se generan cada vez más dudas del manejo eh, no transparente de este sistema de adquisición de combustibles en nuestro país, porque no nos explican. Entonces, que no se molesten por esas dudas, pero es que, bueno, aparte de que no hay la demanda que hay acostumbrada por la pandemia en el mundo, y eso ha hecho que se caigan los precios, y los contratos a futuro también, que hasta querían que fueran eliminados, porque de verdad que ha sucedido eso en una forma, o sea, considerable. Aquí pues uno espera rebajas y también en la energía eléctrica que es producida con derivados de petróleo. De verdad que hay una incertidumbre enorme en ese sentido y no hay claridad, y esa es la transparencia que hemos pedido desde hace años como Coalición Patriótica, para que exista en el país. Por eso, para que hayan precios justos tanto del combustible como de la energía. Ahora, doctora, ¿por qué razón es que el gobierno oculta la fórmula? Porque 10 años atrás era transparente y los precios eran la mitad de lo que actualmente se paga. Lamentablemente se han hecho muchas cosas, incluso el cambio de galones a litros, que hace que a manera de estrategia no se sienta el impacto, porque no es lo mismo hablar del precio de un litro que de un galón. Un galón tiene casi 4 litros, 3,785 litros de volumen, y no es lo mismo el impacto cuando se habla del incremento en un galón o la bajada que el incremento en un galón, que es de mayor volumen. Por otro lado, también es que volvimos, cuando se cambió la fórmula, volvimos a lo mismo. No hay transparencia, la fórmula no se publica como se hacía después de la licitación, que arrojó un ahorro pero automático de 51 millones de dólares en aquel momento, y que se quedaron en el país y que antes se quedaban fuera del país sin pagar impuestos. Luego volvieron a cambiar la fórmula, volvieron a lo que teníamos antes después de toda esa lucha, y el gasto y el costo del Estado en traer expertos que generaron resultados, porque nadie puede discutir que no hubo resultados y hubo un ahorro en total como de 12,000 millones de lempiras. Entonces, realmente lo que vemos, y ya lo hemos repetido al cansancio y a veces ya ni quisiéramos hablar de esto, es que no hay una voluntad política para que en Honduras se paguen precios justos en relación a la oferta y la demanda en el mercado internacional. No hay transparencia, no hay una política energética, hay anteproyectos de ley que han quedado engavetados y que nunca se aprobaron, de una política energética que no hay en el país para que hubiesen reglas claras. Entonces, en total, esto se suma más a toda la incertidumbre que hay en el manejo en el país de muchos rubros. ¿Se deben reducir los impuestos que percibe el gobierno por el precio del combustible? Bueno, si es que el problema, y siempre lo hemos dicho, es que los gobiernos de turno adoptan, sobre todo después de que se hizo la licitación y que se obtuvieron resultados buenos, adoptan la forma más fácil de aumentar sus ingresos al Estado, y es cobrar impuestos y recibirlos de acuerdo por galón. Y no se conformaron con lo que ya había de impuestos, eh, que ya estaban establecidos para reparar carreteras y todo, sino que le subieron por galón de combustible 5 lempiras por galón, ustedes recordarán, de impuestos. Entonces, y aquí son miles de millones lo que se importan. En este momento no, porque no está la demanda, me imagino, y lo sabrán la Asociación de Distribuidores de Productos de Petróleo, que les ha bajado el consumo, porque
la economía está parada, las empresas no están trabajando, los sistemas de transporte están paralizados. Hoy veía una protesta de un grupo de taxistas preocupados y desesperados, y algunos dicen ya ni nos acordamos de cómo es el dinero porque tenemos ya 2 meses de no recibirlo. Ahora, en este tema de la crisis, de la cuarentena y de la suspensión de garantías, doctora, el Estado ha dejado de percibir por conceptos de impuestos porque no están trabajando ni operando las grandes empresas. Se ha estado endeudando. ¿De dónde el Estado tendrá capacidad para asumir todas estas responsabilidades que está adquiriendo? Bueno, la verdad que según el FOSDE y según los economistas, el endeudamiento antes de la pandemia ya alcanzaba casi el 50% del Producto Interno Bruto, lo cual era grave. Estábamos hablando de más de 15.000 millones de lempiras en deudas y 15.000 millones de dólares en deudas. Y esto era una situación grave porque el servicio de la deuda anda por los 42.000 millones de lempiras, y por eso ellos proponían que se hablara con los organismos internacionales y que se negociara una moratoria de la deuda o condonaciones, pero lamentablemente eso no ha sido. Más bien el Fondo Monetario Internacional condonó su junta directiva, no es que condonó, sino que decidió un alivio de la deuda, del servicio de la deuda a 25 países, pero ahí no está Honduras. Es inconcebible pues que se sigan endeudando, porque no sé qué es lo que va a pasar con una economía que entendemos que ahorita no está generando ingresos, pero han tomado recursos en una cantidad considerable que deberían de estar siendo utilizados de la manera más racional, a que sirvan a manera de inversión para que cuando se vuelva a la normalidad, que esto va a tomar mucho tiempo, pues el impacto no sea tan grande como ya estamos teniendo este impacto en este momento.